Regresamos para hablarles del Fondo Monetario Internacional y su última predicción al respecto del crecimiento que tendrá América Latina. La economía de la región y el Caribe va a crecer, de acuerdo a este informe, en 2.3% este año, 0.4 puntos porcentuales más que lo que se preveía en julio, según las últimas estimaciones anunciadas por el Fondo Monetario Internacional. Esta estimación representa una desaceleración respecto al 2022, cuando la economía progresó a un 4.1%. Esto debido a la normalización del crecimiento junto con el efecto de políticas monetarias más estrictas y también un entorno externo más débil, además de una caída del precio de las materias primas. El FMI mejoró estas previsiones de acuerdo a lo que Brasil ha mostrado, un 3.1% porcentual más de lo que se estimaba en julio, gracias a la fuerte actividad, sobre todo en materia agrícola. Lo vamos a revisar a continuación con nuestro invitado. Saludo de inmediato a Antonio Saravia, él es economista con quien vamos a hablar sobre este tema. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, César García te saluda. ¿Cómo estás, César? Un placer estar contigo. Bueno, mejoran las previsiones, sin embargo, aún siguen siendo bajas para lo que necesita América Latina respecto al 2022. Es prácticamente la mitad. Sin embargo, este 2.3% fundamentalmente, ¿a qué corresponde? Bueno, dices muy bien, es muy poquito, ¿no? Lo que se ha subido o se ha corregido al alza desde el informe que teníamos de julio, simplemente un 0.4 puntos porcentuales, entonces es muy poquito. Seguimos creciendo un 2.3%, que como dices bien otra vez, es la mitad de lo que habíamos crecido el 2022. Y esto se debe a que esencialmente los efectos de la pandemia se siguen sufriendo, los seguimos llevando, y también se debe al contexto internacional. Acuérdate que durante la pandemia la mayoría de los bancos centrales salieron a imprimir muchísimo dinero y entonces se generó un proceso inflacionario en todo lado, ¿no? Entonces Estados Unidos sufrió una inflación, Europa sufrió una inflación, ni qué te cuento de Argentina, Venezuela, etcétera. Entonces teníamos inflación por todo lado. Lo que hacen entonces los bancos centrales ahora es subir las tasas de interés para controlar esa inflación, pero eso enfría el crecimiento económico mundial. Entonces, por eso tenemos unas previsiones, digamos, bastante mediocres, bastante timoratas, 2.3%. Y el alza, digamos, la corrección al alza se debe a que Brasil ha estado mostrando un repunte importante en agricultura, como decías tú, y México, que México le hemos subido un poquito, el FMI le ha subido un poquito las perspectivas. 0.6, ¿no? Claro, hasta llegar al 3.2% para este año. Entonces México y Brasil, digamos que estarían impulsando el crecimiento en Latinoamérica. Termino con esto bien cortito, pero hay que tener cuidado. El informe del FMI dice que una de las cosas que está yendo bien en Brasil, aparte de la agricultura, es que el consumo también ha aumentado con mucha fuerza, apoyado por estímulos fiscales. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando el gobierno se mete a estimular consumo, pues ya sabemos lo que pasa después. Tenemos dos de dos. O tenemos que después subir las tasas de interés para controlar ese fuerte gasto, o vamos a tener déficits fiscales que nos pueden llevar a problemas mayores. Así que hay que tener cuidado. No se trata de crecer por crecer. Hay que crecer por las razones correctas. Ahora, Antonio, tengo que hacer un punto y aparte para el tema de Argentina, que es el único país dentro de esta previsión que tiene una contracción de menos 2.5%. Se estima que en el 2024 va a crecer un poco al 2.8%, pero en ese caso particular, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que Argentina vive una debacle, Argentina vive un desastre económico, financiero, porque tiene una inflación que se está llevando, hoy día llegó ya a los 1.000 pesos, a los 1.000 pesos argentinos, el dólar. Entonces es una situación realmente terrible. Cuando tienes una inflación tan alta que casi ya estás llegando a una hiperinflación, pues lo que pasa es que no se asignan eficientemente los recursos, los agentes económicos no tienen incentivos
a invertir, no tienen incentivo a abrir una tienda, a poner una, digamos, una empresa o a conseguir empleados, porque no los quieres contratar porque no sabes para dónde va a ir la economía. Entonces la inflación genera incertidumbre y esta incertidumbre frena los incentivos productivos y entonces Argentina va a decrecer este año. De hecho, me sorprende que el FMI le dé un 2.8% crecimiento positivo para el 2024. Eso significa que el FMI está esperando que las cosas se arreglen en Argentina, pero Argentina tiene mucho camino por recorrer. Ya sabes que vienen las elecciones este mes, no sabemos lo que va a pasar, todavía hay mucha incertidumbre. Es muy interesante que el FMI le dé un 2.8% positivo, un rebote después de un 2.5% negativo. Un hecho no menos importante es que este informe se realiza antes de lo que acabó de pasar en Israel con los ataques de Hamas. ¿Qué impacto podrían tener estos factores? Muy buen punto. Pues esto dependerá de cuán larga otra vez. Las guerras son siempre brutales y siempre hay que condenarlas, pero en términos económicos todo depende de cuánto duren, ¿no? Porque si este conflicto se soluciona en una semana o 2 semanas, pues las cosas volverían, el supply chain, digamos, la logística del envío de productos, etcétera, puede seguir fluyendo sin problema. Pero si esto dura mucho más, entonces ya empiezas a ver los problemas de suministro, ¿no? Aquí lo que va a pasar probablemente es que el precio del petróleo va a subir. Lo que va a pasar probablemente es que Estados Unidos, que Israel, que los países de la región van a dedicar muchos recursos a la guerra y eso significa que hay menos recursos para otras cosas. En Latinoamérica, si sube el precio del petróleo, pues eso beneficia a algunos países, como Ecuador, por ejemplo, pero perjudica a otros países, como Bolivia, que importa petróleo o importa gas, mejor dicho, o Argentina o a Brasil, que también importan gas. Entonces, los efectos van a ser heterogéneos en distintas economías, pero otra vez, depende de cuánto dure la guerra, porque eso significa cuántos recursos se invierten en el conflicto. Cierro preguntándote casos que también llaman la atención en la parte positiva, como Costa Rica, que tiene un crecimiento del 4.4%, y Paraguay, acá en Sudamérica, que tiene el 4.5%, por ahí en el promedio de lo que pasaba en el 2022. ¿Qué pasa en estas economías? Una de ellas que ha sido catalogada como de las primeras en economía libre. Pues claro que sí, Costa Rica viene haciendo las cosas muy bien hace mucho tiempo, es uno de los países latinoamericanos más arriba en los índices de libertad económica, y cuando un país tiene libertad económica quiere decir que le protege la propiedad privada al individuo, que no le pone trabas, que no le pone regulaciones, que abre la economía y que deja que el individuo sea el que sea la punta de lanza del desarrollo y no el gobierno, pues entonces las cosas empiezan a ir bien. Paraguay está haciendo lo mismo hace ya varios años y muchos empresarios de Latinoamérica están moviéndose al Paraguay por los incentivos que tienen, seguridad jurídica, nadie los molesta, se pueden abrir negocios muy rápidamente, hay pocas trabas regulatorias. Entonces, cuando tienes un ambiente que es propicio para la inversión y la producción, pues buenas cosas van a pasar en esos países. Me alegra mucho por Paraguay y Uruguay y están convirtiéndose en ejemplo para el resto de la región. Gracias, Antonio Saravia. Muy clara tu explicación. América Latina crecerá en el 2.3% de acuerdo a esta última previsión revisada del FMI. Que tengas una excelente noche. Gracias. Un placer, gracias.